Hola a todos desde el lado derecho de mi habitación. Bueno, en un principio ya os comenté que me apetecía hacer un canal de YouTube, que no tengo ni idea de cómo se hacen esas cosas, pero bueno, yo veo a mucha gente que tiene canales y que va contando sus historias y me parecía una manera más de poder comunicarme. Lo que pasa es que no había pensado que fuera de manera tan inmediata. Hoy yo he recibido una noticia con la que muchos de vosotros pues ya conocéis un poco mi historia. Es una noticia que a mí personalmente pues me siento muy sensibilizada con este tema y entonces pues he considerado que quizá era una buena oportunidad para poder hacer un vídeo, ¿no? Bueno, el tema que yo quiero comentar es un tema muy delicado y es un tema muy complejo. No todo el mundo está en disposición de poder tratarlo, primero por desconocimiento y segundo por falta de empatía, como he llegado a leer en algunos de los comentarios que me habéis estado haciendo, ¿vale? Entonces, mira, he escrito esto, no sé si se ve bien, ¿vale? A ver, el concepto de violencia de género creo que es uno de los grandes errores que estamos cometiendo a nivel de sociedad. Yo, para mí, creo que lo que deberíamos empezar a trabajar entre todos es la violencia entre géneros, ¿vale? Esto no quiere decir que no exista violencia hacia las mujeres, ni muchísimo menos, es absurdo no pensar eso. Esto no quiere decir que mayoritariamente la violencia se ejerza hacia la mujer, sino que esto es un problema que no es a nivel de condición sexual de una persona. No es que su condición de hombre o mujer le haga más víctima o más propensa a ser víctima que lo contrario, sino que existe violencia por ambas partes, indistintamente, ¿vale? Yo soy de la consideración, o yo considero que la violencia no es una cuestión de géneros, es una cuestión de persona, es una cuestión de ser humano. O sea, es que para mí es tan capaz de hacer daño un hombre como lo es una mujer. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de o hacer muy muy bien o de hacerlo muy muy mal y de hacernos mucho daño, pero tanto el hombre como la mujer. Lo que pasa es que pues por una serie de circunstancias sociales, culturales, educacionales, para mí son más educacionales que otra cosa, pues la trayectoria de la mujer ha estado siempre relegada a un puesto de sumisión, digamos, y siempre se ha hablado del cabeza de familia y la mujer es siempre como que ha estado detrás, ¿no?, del hombre. Entonces, pues a nivel social general, el concepto pues suele llevarnos a pensar que quien tiene la predominancia dentro de una pareja es el hombre. Pero eso no es del todo cierto, ¿vale? No es del todo cierto porque hay muchas mujeres, muchas, no pocas, que utilizan pues otro tipo de armas, digamos, para tener a su pareja sometida, ¿vale? Bueno, yo esta mañana he recibido un mensaje de una amiga mía a la que conozco desde hace 11 años, con la que he compartido momentos increíbles, a la que quiero con locura, y me ha comunicado que su pareja, o el que era hasta ahora su pareja,
está en prisión porque intentó matarla el domingo. Hoy ha sido un día un poquito complicado para mí porque primero es un choque que una persona a la que tienes tanto cariño te diga esto. Es más choque que te diga que lleva 2 años y medio sufriendo abusos o malos tratos. Y sobre todo ha sido un día complicado porque yo he revivido cosas que yo viví hace muchos años. Entonces, me doy cuenta de que por muchas campañas publicitarias que se hagan, por mucha buena voluntad de muchas personas que intentan ayudar a personas pues, con problemas serios, por mucho que desde fuera se diga y digamos y lo repitamos 1000 veces, la realidad es que hay muchas personas, y hablo de personas, me da igual que sea un hombre que sea una mujer, que a día de hoy sufren malos tratos en casa. Personas para las que su casa es un infierno y es un sitio al que no quieren ir. Entonces me gustaría explicaros un poco cuál fue mi situación y por qué creo importante que trabajemos juntos contra esta lacra. Para mí es una lacra. Y tenemos que pensar sobre todo también en nuestros hijos. Yo soy madre, como ya lo sabéis, de un niño y creo que deberíamos plantear el asunto con una perspectiva ya no solo desde casa, sino también pues yo creo que incluso en los colegios es algo que se debería de trabajar. No sé ahora mismo en qué nivel se trabaja, lo desconozco porque mi hijo todavía es pequeño, pero creo que es importante que esto, pues de la misma manera que se están haciendo campañas contra el bullying y que los chicos están bastante implicados con ellas, creo que deberíamos hablar sobre el trato de las personas, entre las personas, el cómo nos tratamos, el respeto es vital, creo, para que nuestra sociedad, pues cada vez en menor medida, tenga casos como el que estamos comentando. Entonces, bueno, yo con 20 años me crié, voy a poner un poco en antecedentes la cosa para que se pueda entender. Yo me crié en una familia que era religiosa. Era una familia cristiana, no católica, pero sí cristiana, muy exigente, en un círculo muy cerrado y con unas normas de conducta muy estrictas. Yo me crié en ese ambiente. Para mí lo normal y lo aceptable, lo deseable incluso, era pues encontrar un hombre con el que casarme, con el que tener mi familia, pues las cosas típicas. Mi mayor objetivo en la vida pues era ese, y yo pues lo había asumido así, lo había aceptado así, así es como a mí me habían educado. Entonces yo con 20 años me casé con un chaval al que conocía desde hacía 3 años, era un niño bien, quiero decir, venía de una familia pues ejemplar, era un chaval trabajador, un chaval súper educado, conmigo tenía un trato exquisito, era súper romántico, cuando venía a verme me traía flores, no sé, a mí me tenía muy mimada, era un chico pues que a mí no me podía surgir ninguna duda de que aquello pues fuera a ir en el devenir que trajo después. Entonces pues yo con 20 años me casé súper ilusionada, fue una boda preciosa, todo genial. Y hacíamos una pareja perfecta, nos compramos un piso, nos fuimos a vivir al piso y el chaval
en cuestión de semanas empezó a cambiar completamente su comportamiento hacia mí y su comportamiento en general en casa. No hablaba, a veces estaba muy decaído, siempre estaba de mal humor. A mí me decía que cómo es que no nos habíamos ido a vivir de donde era él, porque él no era de Madrid, era de fuera y su familia vivía pues de donde era él. Que nos hubiera ido mejor, porque fíjate, porque es que tú no sabes cocinar, porque es que si estuviéramos cerca de mi familia tú aprenderías a cocinar porque mi madre te enseñaría. Es que mira las horas que son y es que no has hecho la lavadora, no has fregado los platos. Detalles que a lo mejor pues en ese momento yo no supe valorar. Yo pensaba pues que yo lo estaba haciendo mal. Cuando íbamos a ver a su familia, él en los caminos de vuelta siempre venía llorando. Eso me hacía sentir muy culpable porque yo no le veía feliz y yo era incapaz absolutamente de poder hacer algo por él. Y entonces pues él cada vez fue elevando el tono. Empezó a decir que es que la culpa de todo la tenía yo, que por mi culpa no estaban saliendo las cosas bien, que por mi culpa su madre se quedaba hecha polvo cada vez que nos íbamos, que por mi culpa, hasta que me hice dueña de la culpa. Y yo empecé a asumir que todo era culpa mía. Pero yo no sabía salir de aquella situación. Entonces fueron pasando las semanas, todo empezó a irse de madre, discutíamos muy a menudo, yo siempre estaba enfadada, siempre estaba triste, no era capaz de explicar lo que me pasaba. Recuerdo una conversación con mi padre en la que me llevó a hablar con él y me dijo, pero a ver hija, sé sincera conmigo, ¿a ti qué es lo que te pasa? ¿Es que no te gustan los hombres? ¿Qué prefieres, las mujeres? Y yo me reía y yo decía, es que no tiene nada que ver con eso, es que yo creo que está pasando algo grave, que creo que de verdad que esto va a ser un problema serio, porque en mi entorno era algo inasumible, era imposible de pensar que él fuera así conmigo y fuera cruel o tuviera ese tipo de comentarios hacia mí. Y entonces pues todo el mundo de mi entorno pensaba pues que eran cosas mías, que yo estaba loca, que a veces es que era un poco exagerada, que es que hay que ver, que es que tú también tienes un carácter que es que es difícil. Y entonces sí, yo me sentía muy culpable de que él estuviera así y yo empecé a sentirme absolutamente inútil, porque no hacía nada bien. Para todo el mundo, el que él estuviera así o tuviera algún tipo de reacción hacia mí entraba dentro de lo que era normal de una pareja y además pues yo era como que lo incitaba porque no era capaz de callarme. Hubo un día en el que tuvimos una discusión en el coche, él se puso muy nervioso, casi nos estampamos con el coche, yo entré en pánico, le pedí por favor que parara el coche, su frase fue no pienso parar. Yo le dije por favor que nos vas a matar y él dijo pues si tiene que ser así, así será. Y hubo un día en el que en casa pues tuvimos otra discusión, yo no sé por qué, porque ya hace muchísimos años de eso. Lo que sí sé es que él me cogió por los brazos, me cogió por aquí, me sentó, me dijo tú de aquí no te mueves. Y yo le dije déjame salir.
Él siguió apretándome fuerte y ya le dije, por favor, suéltame, que me estás haciendo daño. Y me dijo que no, que yo me iba a quedar allí porque él lo decía. Y entonces pues yo me puse a llorar, le pedí que por favor me soltara. Y cuando él ya me vio llorar, fue cuando me soltó. Y cuando yo me miré, tenía los brazos llenos de marcas de haberme estado agarrando. Y entonces con las mismas, yo abrí la puerta de mi casa, me fui, llamé a mi vecina de enfrente, le pedí que por favor me acompañara, que tenía que ir al centro de salud a que me reconocieran para que después pudiera ir a la Guardia Civil. Fui al centro de salud, hicieron un parte de lesiones, el centro de salud puso una denuncia, yo me fui a la Guardia Civil, puse una denuncia, presenté el parte de lesiones y esa noche dormí en mi casa. Porque por aquel entonces, hace 16 años, no había las medidas que hay hoy, ni muchísimo menos. A mí lo que me dijo la Guardia Civil entonces es que yo lo que tenía que hacer era separarme. Lo que la Guardia Civil no sabía es que para mí era imposible separarme, porque no estaba bien visto en la comunidad en la que yo me relacionaba y porque iba a ser un problema y era destrozarme la vida totalmente. Y era como quedarme marcada para el resto de mi vida. Yo me sentía absolutamente prisionera de una vida que yo no quería llevar, que yo no sabía qué había hecho para merecerme estar en aquella situación. Y al final, cuando yo comuniqué que le había puesto una denuncia, que me había puesto la mano encima y que aquello ya era, que yo no quería que aquello continuara, empecé a recibir muchísimas llamadas de presión, diciéndome que ese no era el camino, que iban a buscar una solución por otro lado, que los juzgados no eran el sitio para atender problemas de familia, que él era un chaval muy bueno, que le iba a complicar la vida. Empecé a recibir llamadas de presión. Su familia me insultaba. Llegó un punto en el que yo me llegué a culpar de haberle denunciado y entonces retiré la denuncia. Porque yo, sinceramente, pues pensé que no lo estaba haciendo bien y que realmente pues él se merecía otra oportunidad. Al retirar la denuncia del centro de salud siguió su curso, pero cuando me llegó el requerimiento judicial yo no me presenté y aquella denuncia se archivó. Porque, repito, hace 16 años las cosas no eran como son ahora. Yo hubo un momento en el que me sentí absolutamente sola en todos los sentidos. Sentí un rechazo brutal y hubo un punto de inflexión que fue cuando yo tuve una tentativa de suicidio. Cuando me encontraron mis padres me llevaron al hospital y yo recuerdo a mis padres al lado mío en la cama y recuerdo, yo no sé si fue en el hospital o fue días después en casa de mis padres, porque en aquel momento es cuando mis padres tomaron conciencia real de hasta dónde estaba llegando la situación y es que me estaba destruyendo, literalmente. Recuerdo una frase de mi padre a él diciéndole que si no le importaba mi vida,
que era cosa suya, pero que a él sí le importaba. Y que a partir de aquel momento yo ya no iba a volver a estar con él. Creo que mi padre me salvó. Por eso ahora yo, este es un tema del que no hablo nunca, porque me cuesta mucho trabajo, pero creo que es importante que lancemos este mensaje para todas las personas que de alguna manera están siendo maltratadas, porque es un problema serio. Y aunque a veces pensemos que hay personas que es imposible que hagan mal o que hagan daño, no sabemos de verdad de puertas para adentro qué es lo que se vive. Y se viven auténticos infiernos. Yo llevo días recibiendo mensajes de hombres diciéndome que han pasado por situaciones de malos tratos hacia ellos y les es imposible hablar de ello. Les es imposible porque no se concibe en esta sociedad que también pueda haber hombres que son maltratados. Entonces, por favor, hablemos de violencia entre géneros. No es una cuestión exclusiva donde las víctimas son las mujeres. Es una cuestión de personas que tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros y a trabajar juntos para que esto no suceda. Sobre todo, mi mensaje hoy, el que quiero dar, es para todas esas mujeres que de verdad pensáis que estáis perdidas y que no hay salida para vosotras. Sí la hay, de verdad. Hay una salida, hay vida para vosotras después. Es posible que en este momento no lo veáis, porque estáis dentro del bucle, estáis dentro del problema, y yo sé de verdad que es muy difícil, que os penséis que no os van a creer, que a lo mejor sois unas exageradas, que se os está yendo de las manos, si pensáis que él va a cambiar, que es que está estresado, que es una cosa temporal, que no os puede hacer daño, que lo que veis en la tele es algo que a vosotras no os va a pasar nunca. De verdad, protegeos, hablad. Si no queréis hablar con vuestro entorno cercano porque tenéis miedo a que os rechacen o porque no os veis capaces, llamar al 016. Yo no he llamado nunca porque después de aquel episodio yo me separé. De hecho, unos meses después me fui a vivir a Barcelona y hice mi vida. Por otra parte, me costó muchísimo. Estuve años de terapia para aprender a gestionarme a gestionar el aprender a creer que yo pues sí servía para algo, que sí podía tener una oportunidad para mí, que sí me merecía que alguien me quisiera y que me quisiera bien. Y me costó muchos años de terapia y yo a día de hoy, 16 años después, hay veces que me despierto con pesadillas y en las que aparece él y yo estoy en mi casa, en la casa en la que estaba con él y es duro, pero aprendes a vivir con ello y de verdad la vida, la suerte que tenemos las personas es que somos capaces de rehacernos, aunque hayamos tenido un golpe muy duro, como puede ser la pérdida de confianza total en una persona que se supone que es la que más te quiere en el mundo o de las que más te quieren en el mundo, pero se puede salir. Y sobre todo si tenéis niños, no os hagáis las valientes en estos casos. Buscad ayuda. Sé que hay mucho trabajo por delante porque hay unas deficiencias increíbles en cuanto a seguridad. Nada nos da seguridad. La sensación de que en cualquier momento te puede hacer algo es constante. La amenaza está ahí, pero
creo que debemos trabajar juntos, hombres y mujeres, para que no se sigan sucediendo estos casos. Yo soy una persona muy positiva, creo que de todo se aprende, al menos la vida a mí me ha enseñado que de las peores situaciones se puede sacar grandes lecciones de vida al final. Y la guerra no es entre sexos. De verdad, yo no voy a hacer la guerra con los hombres porque he topado con muchísimos hombres en mi vida que me han ayudado mucho, hombres que me han enseñado mucho, hombres que se han preocupado mucho. Para empezar, mi padre. Por supuesto, hay mujeres que son guerreras y luchadoras como ellas solas. Yo conozco casos cercanos míos que me lo han demostrado día a día y que para mí también ha sido un ejemplo. Entonces, os pido por favor que penséis en este asunto, que es un asunto que al final nos afecta a todos, porque todos formamos parte de una sociedad y nos guste o no, ahora es el momento en el que nosotros deberíamos hacer algo por nuestra sociedad y hacer algo sobre todo por las futuras generaciones, para que ellos no tengan que pasar por situaciones que hemos tenido que vivir nosotros, que en este caso pues una de las peores yo creo que sí que es la violencia entre géneros. Así que bueno, perdonadme el tono porque a veces me emociono. Ya sabéis que yo intento ser bastante fría y al final hay situaciones que a mí me pueden también. Bueno, os mando un saludo a todos y si alguien quiere comentarme algo, ya sabéis que mi inbox está abierto para quien quiera. Os agradezco infinitamente los mensajes que me estáis mandando. A los tíos, deciros que aunque os penséis que es una batalla perdida la vuestra, no lo es. Porque va a haber mujeres como yo que estemos a vuestro lado, pero por una cuestión de justicia, porque no todo vale en esta vida y porque de la misma manera que hay hombres que son unos grandísimos hijos de puta, también hay unos hombres que son maravillosas personas y de la misma manera que hay mujeres que han tenido o hemos tenido que pasar por un episodio de este tipo, hay mujeres que son unas grandísimas hijas de puta. Entonces, creo que el camino es buscar el equilibrio en todo ese caos que tenemos y dejarnos de tantas tonterías. El problema de la violencia entre géneros, de verdad, y este es un mensaje para los políticos y sobre todo para las políticas, el problema de las mujeres hoy no es el idioma, no es que se hable en masculino o en femenino. El problema de las mujeres es que no tenemos forma humana de sentirnos protegidas y de sentirnos acordes con el tiempo en el que estamos viviendo. Cada vez somos más las mujeres que tenemos que sacar a nuestras familias solas adelante, sin medios ningunos, sin ningún tipo de ayuda social, porque en esta sociedad no existen nada más que personas pues, que tienen la vida aún todavía más difícil que nosotros. No se trata de que unos sí y otros no, sino de que veamos a ver dónde está el futuro. El futuro está en la familia, sin duda. Entonces, por favor, dejad de tonterías ya, de si el idioma es un problema, de que me hablen de vosotras, de vosotros, de ellos, ellas, ellas, de verdad, basta, es que me hace gracia hasta decirlo, porque es que es del todo absurdo, o sea, basta ya, es que nuestro problema realmente es otro, hay gente que lo está pasando realmente mal. Así que por favor, esto es una reflexión, hagamos las cosas con un poco de inteligencia y pongamos sobre la mesa los temas que realmente nos afectan.
Venga, un saludo y perdón por el tostón.